Comentario al domingo 14 del tiempo ordinario. Amor al diferente, 9 de julio de 2023. Primera lectura del profeta Zacarías, capítulo 9, versículos 9 y 10. Salmo 144. Segunda lectura de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 9, 11 al 13. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. Dice así. En aquella ocasión exclamó Jesús: Bendito seas, Padre del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, bendito seas por haberte parecido eso bien. Mi Padre me lo ha entregado todo. Al Hijo lo conoce solo el Padre, y al Padre lo conoce solo el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Acercaos a mí todos los que estáis rendidos y abrumados, que yo os daré respiro. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy sencillo y humilde. Encontraréis vuestro respiro, pues mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Con anterioridad al texto que acabamos de leer, Jesús se queja del fracaso de su misión en las ciudades de Corosaín, Betsaida y Cafarnaún con estas duras palabras. Se puso entonces a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todas sus potentes obras por no haberse enmendado. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las potentes obras que en vosotras, hace tiempo que habrían mostrado su arrepentimiento con sayal y ceniza. Pero os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. ¿Y tú, Cafarnaún, piensas encumbrarte hasta el cielo? Bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho las potentes obras que se han hecho en ti, habría durado hasta hoy. Pero digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. El fracaso de la misión de Jesús fue evidente en Galilea, donde reinaba la doctrina de los letrados fariseos, los sabios y entendidos, y donde Jesús había hecho la mayor parte de sus curaciones u obras potentes, que dice el evangelista. En este texto, las ciudades judías, Corosaín y Betsaida, que no se convirtieron al mensaje de Jesús, se equiparan a Tiro y Sidón, en las costas de Siria, dos ricas y poderosas ciudades paganas que recibieron los más duros oráculos por parte de los profetas Isaías, Amós y Joel por no convertirse. Pues bien, estas ciudades paganas se habrían convertido al mensaje de Jesús de haber presenciado las potentes obras que Jesús había hecho en Corosaín y Betsaida. Por su parte, el dicho de Cafarnaún es algo distinto. Jesús no la acusa de impenitencia, sino de orgullo. No deja de ser irónico que, usando un texto del profeta Isaías, se compare el orgullo de un pueblo de unos 1000 habitantes en tiempos de Jesús con el de un emperador asirio o babilonio dominador de gran parte del mundo de su época. No sabemos en qué fundamenta Cafarnaún su orgullo, pero ya que se la compara con Sodoma, el clave podría estar en este otro texto de Ezequiel, capítulo 14, versículo 49. Mira, ese fue el delito de Sodoma. Soberbia, hartura de pan y bienestar apacible tuvieron ella y sus villas, pero no dio una mano al desgraciado y al pobre. A pesar de sus pecados, si Sodoma hubiera contemplado las curaciones de Jesús, se habría convertido y seguiría existiendo, comenta José Luis Sicre en su comentario al Evangelio de Mateo. Y es precisamente en este momento cuando Jesús se vuelve a Dios orando de este modo: Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque si has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, se las has revelado a la gente sencilla. Frase que se debe entender a la luz de estas otras palabras del profeta Isaías. Dice el Señor: ya que este pueblo se me acerca con la boca y me glorifica con los labios, mientras su corazón está lejos de mí y su culto a mí es precepto humano y rutina, yo seguiré realizando prodigios maravillosos para que desaparezca la sabiduría de sus sabios y se eclipse la prudencia de sus prudentes. La sabiduría de sus sabios es una expresión que alude, como vemos, al libro de Isaías, donde Dios recrimina al pueblo su hipocresía en relación con él, pues lo honra con los labios, pero su corazón está lejos de él. Los sabios no captan el sentido de las obras de Jesús y no aceptan las conclusiones a las que su saber y clarividencia debería llevarlos. Los sencillos, por su parte, no tienen ese obstáculo y pueden entender lo que Dios les revela, y es a la gente sencilla, rendida y abrumada por el peso de una absurda y complicada ley judía
llena de preceptos humanos, definida como yugo insoportable, a la que hace Jesús un llamamiento para que se acerquen a Él, porque su yugo, el del amor sin medida, es llevadero y su carga ligera como la de quien ama y nada escatima en complacer a la persona amada. Mientras que los fariseos sabios y entendidos no solo se separaban del pueblo al que consideraban indigno, fariseo significa separado según la opinión mayoritaria, sino que también separaban de Dios al pueblo, Jesús, sin embargo, se dirige a la gente y le invita a acercarse a Él y consiguientemente a Dios, sustituyendo el yugo pesado, esto es la ley con sus múltiples preceptos, por el yugo y la carga ligera del amor. Y para facilitar la tarea de acercar el pueblo a Dios, Jesús reduce a uno de un plumazo todos los mandamientos de la ley antigua. Amaos como yo os he amado. Un mandamiento que no es en realidad tal, pues el amor no se puede mandar, sino más bien un ruego encarecido para poder crear una sociedad alternativa basada no en el odio, la venganza o el rencor, sino en el amor, único camino que lleva al prójimo y a Dios, sendero seguro para alcanzar la felicidad y la plenitud de vida en este mundo. Es curioso notar cómo las bienaventuranzas de Jesús comienzan todos por la palabra dichosos y son una propuesta de felicidad que debe comenzar desde ahora aquí abajo. Felicidad que solo puede dar el amor. A mí me da la impresión de que con el cristianismo tradicional ha pasado como con el circo. Hay en este una especie de juego de trapecio, de triple salto mortal en el vacío, donde lo que vale es el más difícil todavía. Lo sencillo, lo ordinario no tiene mérito, no parece tener valor. Como he indicado otras veces, en tiempos de Jesús no bastaba con cumplir los 10 mandamientos de Moisés, sino que había que observar 613 preceptos, de los que 365 eran prohibiciones, una por cada día del año, y 248 mandamientos positivos, tantos cuantas partes integraban el cuerpo humano según la medicina vigente. No era fácil ser una persona como Dios manda. Solo quien tenía cultura y tiempo para estudiar leyes y escrutar las escrituras podía conseguirlo. La religión que debía ser para todos era patrimonio de abogados, juristas, teólogos y laicos cultos y pudientes, doctores de la ley, escribas, fariseos y saduceos. El pueblo sencillo, dado lo complicado del sistema, se distanciaba cada vez más de Dios. No sabía de leyes, ni entendía de teología, ni de derecho canónico. No tenía tiempo ni medios para dedicarse a ello. Además, la Biblia, enciclopedia del saber religioso, estaba escrita en hebreo, lengua culta, y por entonces muerta e ininteligible para el pueblo que hablaba arameo. Y por si esto fuera poco, los abogados, los doctores de la ley, habían desarrollado una ingente casuística rayana en lo ridículo y absurdo, en torno a cada uno de los 613 preceptos, dando lugar a una jurisprudencia de unos 5.000 mandamientos aproximadamente. Demasiados mandamientos, demasiados preceptos, excesivas leyes y reglas, todo demasiado complicado. Los mandamientos de la ley de Dios y los de la Iglesia, normas para el ayuno, la abstinencia y la penitencia cuaresmal, decretos de la Santa Sede, de las Sagradas Congregaciones Romanas, de las conferencias episcopales. ¿Cuántos hijos hay que tener? ¿Cómo hay que vivir? ¿Cómo hay que vestir? No olvidemos los gloriosos tiempos en los que la moral y la decencia se medían por los centímetros de mangas y escotes. ¿Qué hay que hacer en cada momento? Todo ha estado regulado, legislado, codificado. El pueblo, ante esta baraúnda de leyes y normas, la mayor parte de ellas de tipo moral, hoy como ayer ha terminado por no entender. Cansado y agobiado por el peso de una religión para élite, se ha separado de la Iglesia y del Evangelio. No entiende la teología escrita, con muchísima frecuencia en clave para iniciados, ni le sirve. Eso sí, ha soportado durante siglos sobre las espaldas de su conciencia esos fardos leguleyos que le han colocado los eclesiásticos. Y es que, como los judíos de tiempo de Jesús, también los cristianos lo hemos complicado todo, olvidando con frecuencia lo principal, el mandamiento del amor sin medida. Para ser seguidor de Jesús basta amar como Él. Lo que sucede es que de amor entienden solo los sencillos. Quienes no lo son saben de leyes. No es este el ambiente que predomina en nuestro mundo hoy, actualmente enfrascado en la guerra de Ucrania y en otros conflictos o guerras lamentablemente silenciadas. Más bien, por el contrario, ha surgido con fuerza una ola internacional de odio. Juan José Tamayo escribió hace unos años un libro así titulado La Internacional del Odio, editorial Icaria 2020,
fomentado especialmente por los partidos de ultraderecha que están surgiendo por doquier en Europa, pero no solo en nuestro continente, sino en Estados Unidos con el trumpismo y en Brasil con el expresidente Bolsonaro, aliado con los evangélicos de la Iglesia Universal del Reino de Dios que antes habían apoyado a Lula. Estos partidos, para mayor INRI, pretenden el asalto al poder blandiendo la Biblia leída en clave fundamentalista. Acabo de leer unas cifras que ponen el vello de punta. Los partidos de extrema derecha crecen en 16 de los 27 países de la Unión Europea, influenciando las políticas de todo el continente y alcanzando unas cuotas de poder que hace décadas parecían imposibles. Hungría y Polonia son un ejemplo de esto. Sus respectivos gobernantes han recortado libertades a las mujeres y a la comunidad LGTBI, han criminalizado la migración con una retórica islamófoba y están tratando de controlar tanto el sistema judicial como los medios de comunicación. A esta lista se ha sumado recientemente Meloni en Italia, con mayoría absoluta en las dos cámaras. En otros países, esta extrema derecha con características comunes gobierna como socios minoritarios de coalición: Estonia, Letonia, Eslovaquia, Suecia y Finlandia. En Alemania, la extrema derecha irrumpió en el Parlamento Federal en 2017 por primera vez desde la reunificación, pero aplicó un cordón sanitario para aislarla, aunque recientemente, una semana después de conseguir la primera administración de un distrito alemán, el partido ultraderechista Alternativa para Alemania ha logrado vencer por primera vez en unas elecciones municipales y tendrá un alcalde a tiempo completo. En Francia, Marine Le Pen acarició el poder y su partido es la tercera fuerza del país. En España, Vox ha logrado en apenas 3 años convertirse en la tercera fuerza parlamentaria, llegar al gobierno autonómico de Castilla y León y forzar, como estamos viendo estos días con estupor, gobiernos de coalición con el Partido Popular que trata de normalizarlo. Estos partidos de ultraderecha comparten una posición defensiva nacionalista, identitaria, excluyente, antisolidaria, individualista, tradicionalista y xenófoba, dividiendo a la sociedad e impregnándola de odio. Y lo más llamativo y escandaloso es que, como he dicho antes, están fuertemente vinculados a movimientos religiosos cristianos o católicos de carácter fundamentalista. Todo lo contrario, por supuesto, al mensaje de Jesús, que en el mal llamado juicio final del Evangelio de Mateo, en realidad juicio de las naciones paganas, pronuncia esta sentencia: apartados de mí, malditos, id al fuego perenne preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos replicarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te asistimos? Y él les contestará: os aseguro, cada vez que dejasteis de hacerlo con uno de esos tan insignificantes, dejasteis de hacerlo conmigo. Remediar el hambre de los insignificantes que no cuentan nada en la sociedad, acoger al forastero sin condiciones, vestir al desnudo, visitar al enfermo o encarcelado como muestras evidentes de amor, compasión y acogida del diferente, esta es la propuesta de Jesús. Tal vez debamos hacer una reflexión a fondo quienes soñamos otro mundo basado en valores de convivencia, justicia y solidaridad, pilares del socialismo y base del cristianismo, que da un paso más allá proclamando incluso el amor al enemigo. Una de las causas, si no la principal, por la que están surgiendo estos partidos, tal vez esté, entre otras razones, porque los sistemas políticos han derivado en una partitocracia en los que no se reconoce ninguna base al adversario político, considerado enemigo. En esto, el culto a la personalidad del que manda o aspira a ello, al margen de cuáles sean sus cualidades y defectos, acaba por convertir su tarea no en un acto de servicio a los ciudadanos, sino en una descarnada lucha por el poder a cualquier precio. Poder que, así entendido, es lo más opuesto al yugo suave y llevadero del amor al diferente que Jesús proclama.